Hola, bienvenidos a Voces del Pensamiento. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental, la educación, pero no desde lo técnico o lo escolar, sino desde una mirada más profunda. Nos preguntamos, ¿para qué educamos? ¿Qué tipo de seres humanos queremos formar? Para responder, viajaremos al siglo XVIII de la mano de un pensador revolucionario, Rousseau. Hoy hablaremos de dos obras esenciales, el Emilio de la Educación y el Discurso sobre las Ciencias y las Artes. Ambos textos nos permiten reflexionar sobre cómo la educación puede ayudarnos a vivir en libertad, o todo lo contrario, a encadenarnos. Cada uno de nosotros abordará una parte del pensamiento de Rousseau para que lo conozcan de forma clara y cercana. En El Emilio de Rousseau propone una educación natural, centrada en el desarrollo libre y armónico del individuo, lejos de la corrupción social. En cambio, en el discurso sobre las ciencias y las artes, plantea una crítica fuerte al progreso, sugiriendo que los avances en las ciencias y las artes no necesariamente mejoran la moralidad humana, sino que a menudo la degradan. Empecemos con el contexto general de su pensamiento. Rousseau creía que el ser humano nace naturalmente bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Por eso, la educación no debe reproducir las estructuras sociales existentes, sino formar personas capaces de vivir en libertad. Para él, no se trata de enseñar obediencia, sino de cultivar la autonomía moral. En su discurso sobre las ciencias y las artes, Rousseau plantea que el progreso del conocimiento no ha mejorado la virtud humana. Al contrario, dice que la cultura ha traído apariencia, desigualdad y corrupción. Aprendimos a comportarnos bien, pero no a ser buenos. Esa crítica abre la puerta a pensar qué tipo de educación necesitamos. Rousseau ganó un concurso en 1750 con una propuesta escandalosa para su época, que las ciencias y las artes no habían mejorado las costumbres, sino que las habían corrompido. Su argumento era que el progreso cultural había traído refinamiento, sí, pero también hipocresía, desigualdad y pérdida de la virtud. Según él, aprendimos a actuar como si fuéramos buenos sin serlo realmente. Los conocimientos se volvieron un disfraz y la cortesía ocultó la verdadera intención de las personas. Rousseau creía que el lujo y la búsqueda de prestigio hacían al ser humano más falso y egoísta. Entonces, si el conocimiento no garantiza la virtud, ¿cómo educar para la libertad auténtica? Para responder, Rousseau no escribe un tratado técnico, sino que crea una novela. Esta la llama El Emilio. A través de esa historia nos propone una manera completamente nueva de educar. En lugar de imponer conocimiento o exigir obediencia, el tutor de Emilio acompaña al niño y crea situaciones reales donde Emilio pueda descubrir por sí mismo. A esta manera de enseñar Rousseau la llama educación negativa, no llenar la mente del niño de ideas ajenas, sino permitir que aprenda directamente de su experiencia con el mundo. Un ejemplo muy ilustrativo que ahora recuerdo es donde Emilio quiere sembrar en una tierra que no le pertenece. El tutor, que está a cargo de él, no lo detiene, no lo castiga ni le da una lección moral, simplemente permite que Emilio actúe y enfrenta las consecuencias naturales de su acción. Así, Emilio aprende viviendo que no puede actuar sin considerar a los demás y lo más importante es él mismo quien propone un acuerdo justo con el dueño de la tierra. No porque alguien se lo haya impuesto, sino porque lo ha entendido por sí mismo. Esta educación tiene un objetivo central. ¿Y cuál será ese objetivo? Formar personas libres, no simplemente obedientes. Para Rousseau esto era muy importante. El concepto de un ser humano libre, ¿sí? Un ser humano que piense sobre lo que lo rodea, piense sobre lo que aprende, ¿sí? Y sobre todo que tenga una conciencia y un sentido crítico pleno.
Él mismo lo dice, el ser humano libre no es aquel que nace o hace lo que quiere sin pensar, sino aquel que sabe razonar, decidir y actuar con justicia. Solo así puede construir sociedades verdaderamente democráticas formadas por ciudadanos conscientes y autónomos. Otro punto que Rousseau destaca en el Emilio es el respeto por el ritmo natural del desarrollo. No podemos tratar a un niño como un adulto pequeño. En la infancia lo que importa es fortalecer su cuerpo, despertar sus sentidos y dejar que explore y se relacione con la naturaleza. Rousseau comienza con una crítica radical que marca el tono de Emilio. Todo está bien al salir de manos del autor de la naturaleza. Todo degenera en manos del hombre. Para él, la sociedad corrompe nuestra bondad innata y la educación tradicional es cómplice, imponiendo hábitos, prejuicio y restricciones que alejan al niño de su verdadera esencia. Critica prácticas que limitan su libertad física y simbólica. En cambio, propone una educación que respete el desarrollo natural, guiada en base a la naturaleza, los hombres, las cosas y la experiencia. La naturaleza es el desarrollo interno de las facultades del niño. Educar significa seguir su ritmo, no forzarlo a pensar como adulto. Los hombres como educadores deben seguir y guiar con experiencia, no con reglas rígidas o libros abstractos. En la formación moral, Rousseau ve la clave para contrarrestar la corrupción social. Cree que la virtud nace de extender el amor propio a los demás. En ello escribe: extiende el amor propio a todos los demás seres y los transformarás en virtud. Para él, la moralidad no se basa en preceptos, sino en la empatía. Enseñar a preocuparse por la felicidad de otros, cultivando justicia, compasión por encima de deseos egoístas. A través de estos actos prácticos de bondad, aprende a valorar las acciones humanas y a discernir lo que beneficia o daña al bien común. Rousseau advierte que la piedad sin justicia puede ser débil. Por eso, generaliza el amor hacia toda la humanidad. Ese enfoque práctico y experimental forma un carácter de moral sólido, capaz de resistir las tentaciones de una sociedad egoísta. ¿Y hoy qué? Vigencia de Rousseau. Y aquí es donde su pensamiento sigue siendo actual. Hoy tenemos mucha información, pero ¿formamos mejores personas? ¿Educamos para competir o para convivir? Rousseau nos recuerda que la educación no es solo preparar para el trabajo, sino para la vida en común. Nos invita a pensar en la infancia como una etapa valiosa por sí misma, no como un simple tránsito a la adultez. Su mensaje es claro: si queremos transformar la sociedad, debemos empezar por cómo educamos. Porque solo quien aprende a sentir, pensar y actuar con libertad puede construir un mundo más justo. La infancia como etapa valiosa en sí misma. Uno de los aportes más revolucionarios de Rousseau fue reconocer la infancia como una etapa con valor propio, no solo como un tránsito hacia la adultez. Criticó duramente la tendencia de su época y que aún persiste, de tratar a los niños como adultos pequeños y de reprimir su curiosidad natural. Propuso que la educación debía respetar los ritmos, intereses y formas de razonamiento propias de cada edad, permitiendo que los niños aprendan en libertad, a través de la experiencia y el juego, y no solo por imposición o memorización. La educación debe preservar las tendencias naturales del niño y cultivar su conexión con el mundo natural, en lugar de conformarlo a las normas sociales. Rousseau y la formación de ciudadanos libres. Rousseau consideró que la educación era el camino fundamental para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en una sociedad democrática. Su propuesta rompía con la visión tradicional,
que preparaba únicamente para el trabajo o la obediencia y en cambio apostaba por una educación que permitiera a los individuos ser dueños de su destino y participar activamente en la vida pública. Así, la educación no solo debe transmitir conocimiento, sino también valores como la libertad, la igualdad y la participación social. En síntesis, ampliar el pensamiento de Rousseau implica destacar su visión de una educación integral, centrada en la libertad, el respeto por la infancia y la formación de ciudadanos capaces de convivir y transformar la sociedad. Su legado desafía a repensar el sentido y los fines de la educación en el mundo contemporáneo. Rousseau nos invita a no perder de vista que la educación debe contribuir a la felicidad y la libertad de las personas. Solo quienes aprenden a pensar y actuar por sí mismos en un ambiente de respeto y autonomía podrán convertirse en ciudadanos libres y comprometidos con el bien común. Así, su mensaje es un llamado a transformar la educación de sus raíces, poniendo en el centro a la persona y su dignidad, y reconociendo que solo a través de una educación verdaderamente humana podremos aspirar a una sociedad más justa, solidaria y libre. Por último, la vigencia del pensamiento de Rousseau radica en su capacidad para cuestionar los fines utilitaristas de la educación y recordarnos que educar es ante todo un acto de confianza en el ser humano y en su potencial para crear un mundo mejor. Su legado nos desafía a repensar nuestras prácticas educativas y a comprometernos con la formación de personas plenas, libres y solidarias, capaces de transformar la sociedad desde la raíz. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este viaje por el pensamiento de Rousseau les deje una pregunta viva. ¿Para qué estoy educando yo?